Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy con mi gran amigo Tony Evanco del espacio Casa Tres Patios en Medellín, Colombia. Estoy bien contento de verlo. Nos conocimos desde hace un par de años en nuestras aventuras en Ars Collaboratory. Es siempre bueno tenerlo. Le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación. Como ustedes saben, como Ars Collaboratory es como una red de una serie de instituciones alternativas. Voy a definirla por ser como un poco pirata. Le pido disculpas a todos los que no están de acuerdo, que pueden ser muchos, para el caso. Y bueno, cada quien tiene su propia identidad en Ars Collaboratory, y eso es una de las cosas que me ha interesado siempre en este programa, en justamente poder aproximarnos a toda esta multiplicidad de identidades de la red, y un poco también para aprender cómo funcionan y, y para, qué sé yo, nutrirnos de sus experiencias. Pues una vez más, le agradezco a Tony que esté conmigo y no sé, lo invito a presentarse y bueno, a dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación de estar aquí con ustedes. Creo que este tipo de espacio es muy importante para compartir estas experiencias y pues la dinámica de organizaciones como el Ars Collaboratory, que es un experimento muy interesante y valga la pena como estudiarlo como modelo o como forma de relacionar organizaciones de diferentes intereses y perfiles, y ha sido una experiencia muy interesante. Y con mucho gusto yo comparto lo que quieren saber de mí, de Casa de Despachos. Claro que sí, Tony, entonces cuéntame, ¿qué es Casa Tres Patios? Pues en este momento voy a compartir la pantalla. A ver, la página. ¿a dónde compartir la pantalla? Listo. No, a ver. A ver si están viendo la pantalla de, Sí, sí se ve, se ve. de Casa de Despachos. La página de Casa de Despachos está observando esa página. Sí. Listo. Pues voy a dejarlo como rodar un poquito para darle como una especie de resumen. Casa de Despachos realmente empezó como un espacio meramente dirigido a la comunidad artística. Pero en el transcurso de los años, lo que pasó fue pues un auge de otros espacios alternativos que empezaron a generar residencias y oportunidades para exponer para los artistas locales. Y pues nosotros nos dimos cuenta que a través de una invitación que nos hizo la Secretaría de Cultura de hacer un proyecto piloto con los niños y jóvenes en Medellín para utilizar el arte como forma de generar reflexiones sobre la ciudadanía de esos niños y jóvenes, porque en esa época también había un auge de violencia en los barrios periféricos en la ciudad. Entonces, a través de ese proyecto, nosotros empezamos a enfocarnos en la educación como forma como práctica artística y desarrollar una metodología para interactuar con la comunidad en general, no solamente los niños y jóvenes. Y eso fue un proceso de más o menos 8 años, en los cuales cada año operamos el proyecto para la Secretaría de Cultura, pero también obviamente empezamos a integrar las residencias artísticas en esas problemáticas más sociales y educativos. Entonces, en este momento, en los finales de 2018, nosotros empezamos a indagar internamente cuáles eran nuestros intereses. Y nosotros mencionamos el arte y oportunidades para los artistas, pero también en el contexto de Medellín, nosotros empezamos a identificar que realmente es la justicia social
y la relación que puede tener el arte y el papel, el rol del arte en promocionar la justicia social, porque pues en ese momento también con todas las divisiones políticas que el mundo está experimentando desde los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, esas problemáticas sociales son pues para nosotros imprescindibles, o sea, no podemos olvidar esas situaciones Tony, Tony, señora. disculpa que te interrumpa, pero ahorita lo que estamos viendo es el PNG, un PNG, pero no la página. Ah, qué pena. Entonces, espérame un momentico. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bueno, qué pena. Entonces, ese banner básicamente explica un poquito de lo que hacemos nosotros en este momento. Definimos, estábamos hablando ahorita sobre el desarrollo de un plan estratégico que hicimos, que terminamos de hacer en los finales del año pasado. Y en ese plan estratégico nosotros redefinimos como un centro de pensamiento que promociona la justicia social a través de la pedagogía, las prácticas artísticas y la investigación. Entonces, en este orden de ideas tenemos varios componentes y en este momento preciso estamos tratando de no solamente integrar y implementar el plan estratégico con proyectos como un observatorio comunitario, cultural y social que tiene, esa es la parte de investigación, y un proyecto que se llama la Escuela para el Vivir Común, que es una escuela para capacitar artistas, pero también para capacitar organizaciones y artistas en prácticas sociales y en prácticas organizacionales también. Y en ese orden de ideas, el programa de residencias va a volver parte de ambos proyectos, depende de el interés de artistas, pero también para poder invitar investigadores como residentes en Casa de Espacios que tienen interés en los proyectos que nosotros iniciamos y estar en la comunidad de Medellín también por su propia investigación. Entonces, básicamente, eso es un resumen muy breve de la historia y dónde estamos en este momento. Yo me pregunto, ¿cuántos años tiene Casa Tres Patios y quiénes lo conforman? ¿Cuánta gente trabaja en Casa Tres Patios? En este momento voy a dejar de compartir la pantalla un momentico. En este momento lo que tenemos en Casa Tres Patios es un equipo de 6 personas. Y nosotros arrancamos en 2006 informalmente y conformamos la fundación en 2007. Pero tienen un espacio. ¿El espacio es propio? El espacio no es propio, el espacio está alquilado. Pues nosotros, como Sonia y yo, yo soy el director y Sonia es la coordinadora general. Nosotros compramos esa casa, pues con un préstamo en 2007 y la alquilamos por un precio muy, muy bajito a la fundación. Ya, me gustaría que me comentes cómo ha sido el tránsito entre el ser un espacio alternativo de arte y haberte movido hacia la justicia social. Eso me interesa mucho en cuándo tomaron la decisión de que el arte ya no iba a ser, digamos, la parte primordial del proyecto, o tal vez sigue siendo, no sé, quisiera saber qué me dices. No, pues como te dije, les dije, en un momento nos dimos cuenta que
había muchos espacios como Casa de Despachos que estaba cumpliendo pues básicamente lo que nosotros empezamos a hacer, darles la posibilidad de exponer a los artistas locales, brindar posibilidades de asociarse y aprender de artistas de otros países a través de residencias, visibilizar prácticas artísticas desde conversatorios y charlas, etc. Pero hubo un momento donde pues había como 6, 7 o más iniciativas artísticas en la ciudad que estaban haciendo muy buenos proyectos. Y además, en la situación social de Medellín para nosotros como equipo de trabajo nos impactó mucho. Y eso fue precisamente cuando nos invitaron a hacer un proyecto piloto, más por el lado de trabajo de transformación social. Y esa invitación nos empezó a abrir otra forma de pensar en nuestra propia práctica. Entonces, eso fue una evaluación que hicimos, tanto desde la parte de la justicia social y transformación social, como también mirando posibilidades de gestionar recursos a través de ese tipo de práctica. Entonces, nosotros empezamos a mirar las dos y miramos también con una especie de ironía la cantidad de iniciativas artísticas y sociales aquí en Medellín. Medellín es una ciudad que tiene pues tantas organizaciones sociales basadas en el arte que nos parece interesante estudiar y participar en ese escenario porque nos dimos cuenta que en otras partes del mundo la práctica artística social es mucho más aceptado como carrera. O sea, uno puede estudiar maestrías, doctorados en otros países con ese énfasis de trabajo en la comunidad, pero aquí es como nos dimos cuenta que hay muchos artistas que están, pues, por su propia iniciativa, trabajando con la comunidad en un colectivo o una organización, pero también tienen muchas ganas de exponer su propio arte. Entonces hay una especie de esquizofrenia en muchos artistas, porque en las universidades apenas están empezando a valorar ese tipo de práctica como práctica artística. Entonces nosotros nos dimos cuenta que por ahí también nosotros podemos incidir en la comunidad artística para valorar esas prácticas y ayudarles a ellos a entender que no tienen que necesariamente producir objetos para ser artista. O sea, la investigación, la pedagogía, el trabajo con la comunidad, todo ese tipo de práctica ya está establecido tanto en los Estados Unidos como en Europa. Pero aquí, paradójicamente, en Colombia, estoy hablando, porque yo creo que en Chile, en Argentina, en varios otros países y México, yo creo que hay artistas que están practicando, pues, implementando este tipo de práctica. Pero aquí en Medellín todavía, en Bogotá es un poco más común. En las universidades hay por lo menos cursos y profesores que han trabajado mucho en comunidad. Aquí está apenas empezando hace 2 o 3 años. Entonces nosotros consideramos que también eso podría ser un beneficio que podemos brindar desde la Casa de Despachos. Oíme, Tony, pero ¿cómo se integran ustedes al circuito artístico? O más bien, ¿cómo ven ustedes el circuito artístico, el mercado, digamos, el trabajo de museos? ¿Cómo lo ves desde el trabajo de Casa Tres Patios? Pues nosotros, por las decisiones que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido con las... Primero quiero decir que yo valoro mucho la práctica artística, la producción artística y la producción de objetos y pinturas y obras plásticas. Yo no quiero, digamos, disminuir el valor de esas prácticas. Lo que veo y lo que hemos visto es que ese sistema, de pronto, en muchos casos, el sistema en sí es como la liga de fútbol.
O sea, eso es como el equivalente que yo hago, porque muchas personas le encantan el arte, quieren sobrevivir por el arte, pero la cantidad de artistas que realmente son capaces de sobrevivir con el arte es muy poco. Por eso terminan trabajando con organizaciones como talleristas, o etcétera, etcétera. Pero o profesores, porque hay muy pocas personas que realmente pueden sobrevivir por su práctica plástica. En ese orden de ideas, nosotros pues queremos reconocer esta realidad, pero nosotros creemos que es importante valorar las otras prácticas como prácticas artísticas también. O sea, la práctica, la educación puede ser, en nuestra opinión, una práctica artística, la pedagogía, o trabajar con comunidad, depende de cómo se hace. Puede ser una práctica artística, no a través de muchas técnicas que se utilizan en el arte, se puede generar reflexiones que pueden terminar generando reflexiones en la comunidad o proyectos precisos, específicos, que pues no tienen nada que ver con el arte y la práctica artística, pero a través de experiencias que se puede generar a través de reflexiones sobre, no sé, por decir algo, dibujos, mapas, pinturas, fotografías, videos. Se puede generar mucha información muy importante para la comunidad y información que se puede utilizar para generar reflexiones y proyectos de otro índole en la ciudad. Yo estoy casi de acuerdo contigo. Lo que yo me pregunto es si esto funciona como ese tipo de proyectos. Al final de cuentas, igual nosotros nos consideramos espacios alternativos también. Y sí trabajamos también con la comunidad, pero de formas diferentes, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué pasa? Creo que no sé si me respondiste y no te entendí. ¿Qué pasa con el circuito principal del arte colombiano e internacional y cómo se desplazan ustedes en el mismo? Pues anteriormente, como habíamos dicho anteriormente, hicimos exposiciones y participamos en proyectos en los museos y pues expusimos obras de artes plásticas aquí en Casa de Espacios. Pero ahora pero por ejemplo en Medellín es curioso también porque el circuito del arte tiene galerías y tiene museos, como tú mencionaste. Las galerías, pues obviamente la mayoría de lo que ellos hacen es vender obras. Pues nosotros realmente tenemos contactos con ellos y tenemos la posibilidad de utilizar esas alianzas para beneficiar los proyectos que hacemos. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Trazos de Libertad con los privados de libertad en los cárceles de Medellín y ellos están utilizando el arte y la producción artística como forma de crear nuevas narrativas. Pero además ellos obviamente por ser encarcelados quieren sostener su familia y generar ingresos. Entonces, los vínculos con las galerías, en particular una galería aquí en Medellín, que es una de las mejores galerías en Medellín, que se llama Locus Galería, es muy importante porque la posibilidad de visibilizar esas obras en ese circuito nos parece muy importante. Y el Museo de Antioquia, pues hace mucho tiempo ha sido un museo que está tratando de integrar el arte en la comunidad y eso es algo para nosotros que ha sido muy importante de tener esa, digamos, alianza con ellos para poder participar en exposiciones como expositores, pero también trabajar como curador en eventos internacionales que quieren visibilizar esas prácticas sociales y artísticas en la ciudad. Entonces tenemos vínculos con ellos, pero ya no es tanto como en la forma más tradicional de considerar
digamos, conceptos curatoriales, sino en un nicho más pequeño que tiene que ver con comentarios sociales y o intervenciones sociales. Bárbaro. Pero también tienen residencias, ¿no? Salas de exhibiciones no tienen, residencias sí tienen. No, vamos a tener los dos, pero lo que tomamos la decisión realmente hace poco es ya las residencias van a funcionar en términos que va a beneficiar no solamente los residentes, pero nuestros programas de investigación también. O sea, la idea es encontrar personas, artistas y otros investigadores que tienen afinidades con nuestros temas de interés y invitarlos a hacer residencias de más tiempo para poder hacer su investigación, que también al mismo tiempo puede apoyar nuestras investigaciones, que ya no es convocatoria abierta, sino pues investigar o recibir propuestas de investigadores, artistas que quieren estar, pero no necesariamente vamos a seleccionar todos los que aplican. Tenemos que mirar su interés, tenemos que entender su práctica. Y en el momento de tener los recursos para poder tenerlos aquí, podemos mirar cuáles son los más que nos interesan. O sea, una especie de convocatoria, pero sin compromiso de tener X número de residencias cada año. O sea, es más en cómo podemos conformar un equipo de investigación con el apoyo de artistas y de académicos, de sociólogos y antropólogos, que puede generar una especie de mezcla de conocimientos desde lo plástico y desde lo académico. ¿Ya no han empezado todavía ese proyecto o ya lo han empezado? Estamos en este momento desarrollando las primeras investigaciones, o sea, estamos en los anteproyectos de esos proyectos. Nosotros hemos intentado también hacer ese tipo de proyectos y siempre yo te digo acá como amigo en confianza, tengo una pregunta, yo tengo una inquietud que siento que no nos ha funcionado a nosotros y te pregunto, ¿crees que se va a poder tener algún tipo de... El problema es que a veces te prometen mucho en el documento de la aplicación, te van a dar un montón de flores y tú crees que esa persona va a ser la ideal, la idónea para el proyecto, sin embargo llega y te das cuenta que una vez que como que lo tienes ahí, no va a poder. Eso nos ha pasado varias veces. No sé si a ustedes les ha pasado o qué crees si les llegara a pasar. No, realmente para nosotros ha sido una experiencia por lo general muy positiva. En la medida que vayamos aclarando nuestras necesidades y exigencias, hemos tenido la experiencia de las personas nos pueden decir con claridad, no, eso no es para mí, o yo no quepo allí. O otros que dicen, sí, eso me interesa mucho, yo les apoyo, eso me parece súper interesante. Y pues, pero normalmente lo que hacemos es hacer el contacto de una forma u otra, o ellos nos contactan a nosotros, o nosotros buscamos personas que tienen una práctica que nos interesa y consideramos que sería posible realizar. Y empezamos a dialogar de larga distancia. No dependemos en la propuesta, sino empezamos a conocer la persona, que ellos conozcan a nosotros y en ese tipo de gestión yo creo que es más factible ha sido más factible para nosotros de encontrar personas realmente que tienen afinidades y el deseo de apoyar lo que a nosotros nos interesa en ese momento. Eso ha sido la experiencia de nosotros, pero es de establecer relaciones previas. Sí. ¿Tú crees que la generación de este tipo de espacios alternativos que
Bueno, no sé si la función del espacio alternativo es de expandir los márgenes de la producción creativa o de ver la forma de integrar nuevas vamos a decirle, fórmulas de producción creativa adentro del circuito. Yo me pregunto eso, pero la pregunta es, ¿tú crees que al final ese tipo de plataformas independientes que no se rigen según el circuito como está establecido es de alguna forma sintomática de alguna decadencia del circuito, del mercado y del sistema global? Pues yo creo que es importante reconocer pues reconocer de frente que el sistema de arte es un sistema capitalista, es un sistema totalmente pues con fines de lucro para todos involucrados. O sea, yo no creo que, pues yo no creo que hay una forma de negar eso. Yo creo que hasta pues puede ser paradójico que haya artistas que han hecho proyectos sociales que están ahora participando en el sistema, pero yo creo que ellos también tienen una claridad sobre la razón que participan en este tipo de plataforma, porque obviamente la difusión de la información y la posibilidad de nuevos tipos de prácticas se puede beneficiar de un sistema tan poderoso como el sistema del arte, pero es como un poco por el lado de subversión, o sea, subvertir el proceso, el sistema para poder avanzar distintas metas. O sea, nosotros no sé si te acuerdas, pero en el Arts Collaboratory, en el desarrollo de este plan de 5 años, hubo un libro que se llama The Undercommons. Sí. Entonces, en ese libro me parece muy interesante porque ellos hablan desde el punto de vista de la comunidad negra en los Estados Unidos. Es como un poco, en Colombia hay un término muy interesante que se llama la milicia indígena. Entonces, en ese sentido, es la forma de existir en un mundo, digamos, colonial, opresivo, de una cultura, dentro de una cultura dominante, pero es como sobrevivir en ese entorno. Para sobrevivir realmente hay que implementar dinámicas que se encuentran dentro de la cultura oprimida. O sea, en el caso de los negros de los Estados Unidos, había como dinámicas, formas de hablar, formas de interactuar, formas de apoyarse mutuamente, promocionando ideas que van en contra al sistema. Y igual aquí, en las culturas indígenas, aprendieron cómo interactuar con los colonos, pero tratar de mantener sus propios valores. Y esas dinámicas, pues, en un término que se puede utilizar, son dinámicas subversivas. Y en ese sentido, puede funcionar para ese tipo de espacio, pero uno tiene que tener mucha conciencia en cómo visibilizamos a las prácticas para poder entrar en el sistema si consideramos el sistema útil para lo que queremos hacer. Eso sí es una decisión también, porque siempre va a haber, digamos, niveles de interés en participar en el sistema o no. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en ese sentido aquí cuando yo participé como curador local en el evento MD15 en el Museo de Antioquia. Es una cosa cada 4 años que pues ya se acabó más o menos, pero por 3 años, 7, 11, 15, no, 19 no lo hizo, pero de como una forma de revivir el concepto de bienal, pero ese ocurrió cada 4 años. Pero en 2015 lo que queríamos hacer es enfocarnos en proyectos artísticos, culturales y sociales en Medellín. Y proyectos y artistas que trabajan sobre temas que tienen que ver con
con la injusticia social y violencia y pues la gentrificación, cosas así. Y establecemos en el museo un lugar que se llamaba la sala de la ciudad. Y la idea de esta sala era invitar artistas y colectivos de artistas locales para visibilizar su proyecto, para mostrar a los visitantes y el mundo el nivel de participación comunitaria que existe en Medellín, que es una cosa súper grande. Y contratamos con una muchacha que tiene muchos contactos con esas organizaciones, pero con muchos, para gestionar ellos, para poder activar el espacio. Y la mayoría decían, ¿por qué? ¿Por qué queremos participar en eso? Porque nosotros consideramos ese gesto como un gesto muy generoso de utilizar el museo para visibilizar su espacio, para visibilizar su práctica y su problemática. Y ellos decían, no, eso no nos interesa. Muchos decían eso. Muchos decían, no nos interesa porque vamos a gastar tiempo y energía para generar un programa para el Museo de Antioquia. Nosotros somos contentos aquí en el barrio, nosotros estamos haciendo trabajo con el barrio que es valioso y no necesitamos este tipo de interacción. Entonces existe esa posibilidad también en organizaciones artísticas y culturales que utilizan el arte que no les interesa, lo que les interesa es trabajar con su gente en el barrio y no más. Entonces hay diferentes como extremos, desde ese extremo que es muy válido y otro extremo de un artista como Rick Loy, que empezó este proyecto en Houston, de Project Row Houses, hace años, y él está, pues, uno de los artistas más reconocidos para este tipo de proyecto con comunidades pequeñas, y él participa en bienales, en Documenta y cosas así, pero siempre con en la misma práctica que utilizó para hacer su proyecto de muchos años en Houston. Entonces hay extremos, en esos extremos y esas matices hay muchas posibilidades para interactuar con el sistema del arte o no. Depende de lo que la visión que uno tiene sobre su organización. Entonces a nosotros medio nos interesa, pero no es tanto eso. Nosotros nos interesa más, digamos, poner sobre la mesa esas oportunidades para artistas locales que ellos pueden tomar la decisión con conciencia, para entender que ellos pueden hacer su práctica con comunidad y si quieren meterse en el mundo del arte, tiene que conformarse de alguna forma o lograr algunos requisitos, alguna especie de reconocimiento como cualquier artista, o cualquier artista tiene la misma tarea, pero desde su producción plástica y no necesariamente de una práctica con comunidad. Pero el proceso es más o menos igual que un académico que tiene que publicar artículos y escribir libros. Hay algunos pasos que uno tiene que hacer para establecer un reconocimiento dentro de cualquier sistema. Entendí bien. Me quedó todo muy claro. Muchas gracias. Pasando a un tema como un poco más operativo, me pregunto, ¿qué piensas del archivo, de lo que ustedes generan? Pues nosotros, honradamente, al principio hicimos muchas fotos, pero poco documentación. Sí, es como paradójico, pero esa fue una de las falencias que nosotros identificamos cuando empezamos a pensar en la pandemia y esta oportunidad de planear. Porque cuando revisamos los archivos, pues vimos muy poca reflexión por escrito. Y eso fue algo que nos dimos cuenta hace como 4 años y empezamos a escribir más. Pero en los archivos se pueden ver evidencias de proyectos, pero todos son visuales, casi no hay reflexión por escrito. Hasta hace 4 años empezamos a generar más
más información, más reflexión sobre lo que hacemos. Entonces, yo no sé qué decir en cuanto a los archivos de nosotros, sino es como una especie de autocrítica que pienso que parte del problema de organizaciones como nuestros es el nivel de actividad que consideramos necesarios para hacer impacto. O sea, el nivel de actividades que generamos muchas veces quita tiempo que podemos utilizar para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien porque es importante, y simplemente en el hacer y documentar lo que se hace, pues yo no sé si eso realmente es un archivo que tiene mucho valor. Entonces, ¿No sabes? No, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que si tiene muchas, solo simplemente documentación fotográfica de lo que sucede, tiene un valor, pero es como mirar una foto con personas trabajando sobre un tema y no saber cuál es el tema ni cuál es la metodología que están implementando. O sea, es un grupo de gente reunidos alrededor de una mesa haciendo qué. Si hay comida en la mesa, sabemos que están comiendo. Pero si están escribiendo, dibujando cosas, ¿para qué? Entonces, si no hay una reflexión para acompañar la foto, entonces ya la foto es de unos niños jugando, unos niños haciendo actividades, pero tiene que ser una reflexión para acompañar la foto para poder entender que esos niños están haciendo algo que valga la pena. En eso es lo que estoy criticando en nuestra historia, porque en el principio hicimos tantas cosas, tomamos muchas fotos, pero no escribimos casi el valor de las actividades que estábamos realizando. Entonces, eso es mi reflexión sobre el archivo de nosotros. Últimamente estamos cambiando esta dinámica. Pero ¿no será que la historia es la que va a definir todo eso? Pues, A lo mejor no crees en la historia y ese es otro punto. Pero yo me no, imagino que tal vez en el futuro es que va a madurar realmente todo el proyecto y se va a entender en su contexto real. No lo pues sé. yo creo que en algún momento la historia, pues la historia, si la historia está escrita y si se publica en algún lugar algo digitalmente o por escrito, de pronto la historia puede reivindicar lo que estamos hablando. Pero ¿cuántas organizaciones como nosotros, nuestras organizaciones, han desaparecido para siempre, después de muchos años? Y tenemos la memoria, pero realmente lo que han dejado como historia es muy poco. Entonces, esa es parte de la pregunta de nosotros. ¿Cuál sería el legado de nosotros? ¿Cuál sería el legado y cómo se documenta ese legado? ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros de documentarlo? Porque si esa es una parte de la pregunta. O trabajamos con investigadores que les interesa documentar nuestra historia y promocionarlo activamente, o con cada oportunidad aprovechamos la oportunidad de visibilizarlo. Pero es una cosa de conciencia, creo yo. Es una cosa es un asunto de conciencia de la necesidad de documentar, pero documentar en el sentido no solamente fotográfico, pero documentarlo en cuanto a las intenciones y desde el punto de vista crítica. Yo creo que ese es un legado mucho más importante que simplemente la memoria que alguien puede generar desde su experiencia. Bueno, yo te quisiera comentar un par de cosas. Hace muy poco alguien me dijo, bueno, alguien se burló de mí y me dijo que en realidad el circuito en Bolivia no existía, así que no importaba nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Y yo me quedé pensando así como, eso es doloroso, pero es probablemente cierto, ¿no? O sea, también es el principio de incertidumbre. No voy a pensar que lo que decía era falso. Pero, al margen de eso, a mí me gusta hacer
en la curaduría de kiosco todo el tiempo me gusta poner obras antiguas. Antiguas, no tan antiguas como del siglo XIX me gustaría, pero creo que no tenemos la capacidad de moverlas, que es muy delicado en un país como este. Pero sí obras antiguas de los años 70, de los años 80, que son en este país dinosaurios, no se sabe nada de lo que pasó en los años 80. Y entonces a mí me entusiasma poder tener la oportunidad de no solamente expandir los márgenes de nuestra propia historia, sino también como exhibir obras que no conoce nadie y darle valor a los artistas y todo lo demás. Y eso puede como generar como valor a distintos niveles. En la misma teoría crítica se va a entenderla, se va a dar nuevas visiones de la teoría crítica gracias a la posibilidad de conocer obras totalmente desconocidas en el circuito, ¿no? Y no hay, y que encima no tienen archivo. Por eso es que yo me entusiasmo siempre cuando encuentro obras extrañas, que en este caso últimamente son todas mestizas, porque bueno, ¿qué le voy a hacer? Nuestra naturaleza mestiza nos persigue. Claro. Pero, por otro lado, todo el tiempo estoy como tratando de trabajar con mi equipo de trabajo en documentar bien algunas obras porque la historia las maltrata y de repente nos hemos dado cuenta que por no haber documentado algunas de las obras de nuestro propio espacio, las obras han desaparecido, pero no han desaparecido de kiosco, han desaparecido. Y entonces eso a mí me parece, una vez más, luchador por la justicia, me parece atroz. Entonces siempre de que la documentación esté bien hecha y creo que al final bueno, poco a poco lo estamos construyendo, no solamente desde las exposiciones y las obras piratas que poseímos por ahí, sino también desde los libros que editamos, porque una vez más, si no existe el circuito del arte boliviano, tenemos que generarlo, porque no nos vamos a quedar así nomás. Y bueno, eso es lo que te quería comentar. Son nuestras experiencias desde nuestro escenario minúsculo, ¿no? A mí me parece fantástico ese interés en mostrar las obras más viejas y hasta extrañas, sobre todo cuando se puede contextualizarlos. O sea, esa parte de yo creo que para mí sería importante pues ponerlos en su contexto y entender la dinámica alrededor de ellos, porque como tú dices, muchas personas pues en este país también, en esta ciudad, hay personas que realmente no saben nada de su historia o no saben mucho de eventos súper importantes en la historia de su ciudad. Y a través de obras como las obras que estás mencionando, uno puede empezar a entender un poco más la historia. Una persona, pues el papá de mi primera esposa coleccionó estampillas o de postales. Sí, de las antiguas. Sí, y él decía, la razón que él coleccionó esas estampillas es que cada uno tenía una historia, o sea, el personaje, el tema. Entonces, para él, el objeto en sí no era tan importante, sino su valor, no simbólico, pero su valor histórico. Y saber esas historias fue una experiencia enriquecedora. Entonces, este tipo de proyecto que te interesa hacer me parece fantástico con pues si incluye ese tipo de reflexión también, porque esa es una forma de pues, compartir ese tipo de conocimiento con el público a través de obras que encuentras ahí en el contexto. Me parece fantástico esa posibilidad. Sí, yo creo que es al final parte de la función como nosotros. Yo no sé, ¿tú te consideras, cómo te catalogas a ti mismo? ¿Gestor cultural, activista, terrorista cultural? No sé cómo te defines a ti mismo. Yo creo que todo lo anterior, yo creo que eso es más, en este tipo de rol, yo creo que tenemos que poner varios sombreros. Yo no creo que pues para mí personalmente no he podido categorizarme por mucho tiempo en un rol.
Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero finalmente me di cuenta que lo que me interesa más son los desafíos. El desafío de pensar en, en, en el arte de otra forma o de establecer como esa identidad de una organización. Y para hacer eso uno tiene que hacer diferentes roles. Pues yo ya me acomodé de ese concepto, ya no me considero solo un artista o solo un arquitecto o solo un gestor, o sea, tiene que ser todo lo anterior. Pero ¿crees que esa multiplicidad de percepciones propias o autopercepciones es porque estás en Colombia? ¿Crees que tendrías la misma imagen desde, digamos, desde los centros, desde los países, digamos, desde tu país de origen? Pues yo creo que llegué aquí porque necesitaba otro desafío. Otro desafío. Yo no me, bueno, pero cuando llegué aquí no me imaginaba exactamente qué iba a pasar. Pero en el transcurso de los años he ido confirmando que realmente eso sí para mí es importante en nivel personal. Pero también es importante en este tipo de organización que tenemos varias capacidades. Tenemos la capacidad, obviamente, de delegar responsabilidades a personas que tienen más experiencia en un campo u otro. Por ejemplo, las personas que están organizando las investigaciones de nosotros son investigadoras. O sea, pero porque tengo una diversidad de experiencias, yo puedo opinar con más certeza sobre algunos temas que ocurren en el transcurso de desarrollar una investigación. O sea, porque son politólogos y antropólogos, una politóloga y antropóloga. Y ellos vienen de las ciencias más duras. Entonces, pero ¿cómo podemos mantener el enfoque también en las características de artistas o de organizaciones artísticas? Si eso es algo que nos interesa. Y yo, con mi experiencia, puedo, digamos, chequear, verificar que no estamos simplificando el asunto como los ciencias les gusta como objetificar y simplificarlo, categorizar, pero sabemos que en la vida normal las cosas no son tan sencillas, es una cosa mucho más compleja. Entonces, yo creo que a través de esa diversidad de experiencias y capacidades que es importante para una persona en nuestros roles en ese tipo de organización. Claro. Me pregunto, hay dos preguntas que quería hacerte. ¿Qué crees que va a pasar con Casa Tres Patios hacia un futuro a corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué crees que va a pasar con el mundo después del COVID? Pues yo creo que Casa Tres Patios va a definirse como un lugar como de investigación que multidisciplinar o transdisciplinar. Y yo creo que a través de la investigación y la capacitación que podemos brindar desde nuestra experiencia, podemos desarrollar una identidad, digamos, más amplia que la identidad que hemos establecido. Estamos todavía en el proceso de definir exactamente cuál es la agenda precisa para los años que vienen. Pero eso es lo que estamos mirando ahora, la investigación y ese tipo de capacitación y acompañamiento de organizaciones incipientes y establecidos, simplemente compartiendo nuestra experiencia y algunas alianzas que tenemos para ayudar a otras organizaciones. O sea, nosotros estamos tratando de enfocarnos en ayudar a la comunidad y otras organizaciones, y yo creo que en el corto, mediano y largo plazo vamos desarrollando esa visión que tenemos. ¿Crees que, no sé si me quieres añadir algo más en relación al COVID? ¿Crees que va a cambiar el COVID algo de tu escenario?
No, no, yo creo que pues, en el corto plazo tenemos que esperar a ver cómo funcionan esas vacunas, pero las cosas, yo creo que eso es como tratar de luchar contra una marea. O sea, yo creo que por el momento podemos detenerlo un poquito, pero ya está empezando de nuevo la misma dinámica, las mismas dinámicas, y yo creo que el COVID, si va a cambiar algo, de pronto va a empeorar la situación social que existe en las sociedades. O sea, yo no Eso veo ya como... lo ha hecho, sí, es que obviamente va a ser cada vez peor, pero eso lo ha quedado Sí, muy claro, sí, ¿no? sí. Entonces la pregunta es cómo, si ese daño que se ha hecho en la pandemia, si, si eso va a cambiar unas dinámicas, pero no necesariamente en el circuito del arte. Yo creo que en el circuito social puede tener más incidencia y brindar más oportunidades para apoyar la comunidad, pero las brechas económicas que abrió en la pandemia. Eh, sí. Yo, en realidad, tenía planeado dejarlo aquí, pero no sé si hay algo que puedas decirme sobre el centro y la periferia. Todo el tiempo pienso en eso y me pregunto si algún día vamos a dejar de ser una periferia o si Colombia, o cómo crees que Colombia se relaciona con esa idea. Cuando refieres al centro y periferia, ¿de qué estás hablando geográficamente o en términos conceptuales? No, me refiero en términos bueno, no, geográficamente no se puede ser una periferia, ¿no? Bueno, no se debería poder, pero Pues geográficamente sí hay periferias de las ciudades y de distintos tipos de periferias, pero aquí cuando se refiere a la periferia, aquí en Medellín, la periferia son los barrios con menos recursos económicos, pero en aquí otros, también. en los Estados Unidos, la periferia son los suburbios, que son la clase media, de pronto media alta, pues no sé, eso es como, pero hay que entender el contexto y Pues la... yo me imagino cómo nos vamos a ver. En realidad creo que mi apunte está más enfocado a cómo nos vamos a relacionar con los centros de poder cultural. O sea, ya me has dicho que tal vez eso no es importante y me parece como una gran luz, me parece sobresaliente, pero la pregunta no va tanto hacia allá, sino más bien hacia, si, ¿crees que va a cambiar esa idea del centro y la periferia dentro del mundo del arte? ¿O más bien todo se va a quedar exactamente como estaba? Pues yo creo que en realidad hay que entender que el centro no está cerrado ni la periferia tampoco. Yo creo que es importante entender que hay matices. Entonces, son permeables, o sea, no es ni uno ni el otro. Yo creo que eso es importante porque uno puede establecerse en un extremo o el otro. Está bien, cualquiera, eso es una posición muy individual, pero la periferia es, por ejemplo, el concepto de arte social o prácticas artísticas sociales, todavía hay personas que no creen que es arte, pues ese tipo de debate, pero esos son debates teóricos que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero y los artistas que practican ese tipo de trabajo, pues toman sus decisiones en cuanto a su relación con el sistema, como habíamos dicho, o sea, pero son asuntos individuales y de prioridades individuales. Si ven beneficios de entrar en el sistema, como yo les
digo a mis estudiantes, entra en el sistema, pero entiende cómo funciona el sistema. Si usted quiere subvertir algo, tiene que entender muy bien cómo funciona ese algo. Es como un hacker en un computador. O sea, ellos saben muy bien cómo funcionan los computadores para poder hackearlos. Y cualquier hackeo es lo mismo. Entonces, en ese sentido, si queremos entrar en el sistema artístico, tenemos que, como les dije antes, entender cuáles son los pasos, cómo manejo yo el sistema, no que el sistema me maneja a mí. Entonces pero para poder hacer eso, yo tengo que entender derecho y atrás todo el sistema y entender dónde quepo yo en ese sentido si yo quiero entrar y cómo son los pasos, cuáles son los pasos que tengo que hacer para entrar allí. Y eso no es una garantía tampoco, pero yo no veo la inocencia, no se puede ser inocente en ese sentido. Genial, genial, Tony, genial. Me has dado un montón de luces, muchísimas luces. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar ahí porque ya nos ha pisado un poco el tiempo. Bueno. Pero te agradezco muchísimo. Ha sido genial, genial verte. Le vas a mandar saludos a Sonia. Bueno. Gracias por todo y nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir hasta la próxima. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos en Kiosco. Chao, chao, chao a todos.